Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy: una civilización demasiado civilizada como para defender su civilización. El activismo woke ha despertado la atención mundial, realizando una ola de ataques más o menos inocuos sobre obras de arte expuestas en importantes museos y salas de arte. Los ataques consisten en ensuciar marcos o vidrios protectores y luego de esto pegarse las manos a esos marcos o a las cercanías de la obra colgada. También estuvieron en estos días tirando tortas en la cara del muñeco de cera del rey Carlos III, gran discípulo del dogma ecologista, el rey, no el muñeco. Tortazos estos con el mismo nivel de inocuidad e impunidad. Pegándose también al asfalto estuvieron estos chicos en distintos lugares para impedir la llegada del apocalipsis. El activismo woke tiene muchas demandas y estas frecuentemente se contraponen entre sí en objetivos y en planteos. Así que es bien difícil saber exactamente qué piden. Unas veces piden el fin de la agricultura moderna y otras piden solucionar el hambre en el mundo, por ejemplo. O piden la reducción de la producción de energía y al mismo tiempo que se les prenda el aire acondicionado o que les carguen los celulares. Esta esquizofrenia protesteril no debería detenernos más allá del reconocimiento de los bueyes con los que se ara, y es preferible prestar atención a la escenificación, a la coordinación y a las expectativas que nos depara esta moda. Por si alguien viene de Júpiter y no se enteró, los manifestantes pegotudos ya arrojaron sopa sobre una pintura, la pintura Girasoles de Vincent van Gogh, en la Galería Nacional de Londres. También miembros del grupo Just Stop Oil, que no es el único grupo en esta partida de activistas. Decíamos, Just Stop Oil ya se había pegado al marco de la obra de John Constable. Otros activistas pegaron sus manos al cuadro de Picasso, Masacre en Corea, expuesto en Melbourne. Otros activistas lanzaron puré de papas contra un cuadro de Monet, expuesto en un museo en Potsdam. La mismísima Gioconda de Da Vinci fue atacada en el Museo del Louvre en París por un activista que entró disfrazado de anciana en silla de ruedas y tuvo la posibilidad de entrar una torta de crema que embadurnó contra el vidrio protector. Dos mujeres vestidas con chalecos naranjas se pegaron a un esqueleto de dinosaurio exhibido en un museo, en el Museo de Historia Natural de Berlín, con una pancarta que decía, cito, abro comillas: "Los dinosaurios acabaron porque no soportaron los cambios masivos de clima. Esto también nos amenaza", cierro comillas. No tengo manera de entender qué es lo que quisieron decir. Pero los casos son muchos y van creciendo. Las consignas, a la vista está, tampoco son de una profunda lucidez que nos permita entender mucho y meditar mucho lo que están diciendo. Por ejemplo, el de la torta de la Gioconda, cuando lo detuvieron, gritaba: "Piensen en la tierra". Después, los del puré de papa decían: "¿Qué vale más, el arte o la vida?". Los de la sopa de tomate gritaban: "¿Por qué proteges el arte y no el planeta?". Todos estos, enteramente todos, hacían su berrinche atacando a unos pedazos de lienzo o de cera, depende, en lugar de romper con un martillo, que podían haberlo hecho en sus celulares, que seguramente son aparatos que dejan mucha más huella contaminante. Pero la histeria performática no está tan comprometida como para hacer semejante sacrificio. Ciertamente no estamos ante la crisis iconoclasta del siglo VIII. No hay aquí un ataque conceptual al arte, pero sí un scouting muy fino de qué cosa es capaz de causar más escándalo en menos tiempo. Una optimización del alboroto y un testeo de agenda. ¿Está listo Occidente para odiar su arte de la misma manera que desprecia su historia o sus valores o sus logros? ¿Está la Gioconda al nivel de la pobre estatua de Cervantes que fue vandalizada?
Es cuestión de ir probando. Como sea, lo que sí sabemos es que nadie se va a martirizar, ni por las imágenes, ni por su defensa. La lucha woke vale menos que un par de uñas rotas. La lucha woke es hija del postureo de los cartelitos del Me Too, instagrameados con cara solemne. Son protestas líquidas, formateadas para redes. Una mostración confortable para que los frívolos puedan quedar bien con poco esfuerzo. Ninguno de ellos se expone a pararse frente a una columna de tanques en la plaza de Tiananmen, ni a quitarse el velo en Teherán. Resulta evidente que las acciones llevadas a cabo en estos días contra piezas de arte están calculadas para no hacer daño a la obra, por ahora. Los que las idearon saben hasta dónde están dispuestos a pagar en costos económicos, políticos y sociales. Existen muchos informes periodísticos recientes que sostienen que los organizadores, por ejemplo, de Just Stop Oil, firmaron con los manifestantes acuerdos que se distribuían en eventos de contratación, en eventos de scouting, como si fueran sus empleados. Estos eventos se realizaron antes del comienzo de las protestas, a principios de este año. Quienes se inscribían en estos eventos debían comprometerse a ser arrestados al menos una vez y a participar, pase lo que pase, en todas las protestas. Just Stop Oil es solo una de las muchas organizaciones que por pura casualidad se fundaron en simultáneo y comenzaron también, casualmente, a hacer campaña de terror comunicativo en rutas y en espacios de arte. Y haciendo abuso de las capacidades de la pobre diosa casualidad, también comparten financistas. Estas performances que traen aparejado un escándalo internacional son un prototipo. Están midiendo, están evaluando costos, están ensayando. Decía Guillermo Laferrière en su ensayo La guerra y nosotros, y abro comillas, un poder totalitario asentado primariamente sobre el ejercicio de la más dura fuerza, muy probablemente hubiera estado tentado de al menos probar qué cantidad de sacrificio estaban dispuestos a sobrellevar aquellos que se le opusieran. Cabría recordar que no hace mucho hubo gobiernos que no dudaron en lanzar ataques masivos con químicos letales contra su población, o que reprimieron con blindados a miles de estudiantes universitarios que pedían una mayor posibilidad de participación política. En definitiva, lo que pretendemos expresar no es un cuestionamiento al pacifismo, que es una manifestación legítima, sino apuntar a que ese movimiento requiere o bien de un oponente con escrúpulos para no sostenerse sobre una masacre, o bien de un espíritu de inmolación masivo poco común, al menos en Occidente. Cierro comillas de la cita de Laferrière. Bien, los jóvenes activistas que se pegan al piso y a las paredes no tienen espíritu de inmolación, claramente. Esto se demuestra en el hecho de que incluso cambiaron sus demandas cuando a poco de estar pegaditos solicitaban comer o tener calefacción. Incluso los que se pegan al asfalto saben que no les van a arrancar una mano o pasar por encima con un camión. De manera tal que descartemos la última opción de Laferrière, la de la inmolación. Esto nos deja solo con la primera conjetura. Los activistas woke cuentan con los escrúpulos del oponente. Estos activistas tan escenográficos, cosméticos, dependientes del sistema, son el último eslabón del fundraising corporativo. El fondo de la olla de una narrativa que tambalea frente al padecimiento y la pobreza de las cientos de personas que empezaron a sufrir en carne propia de qué iba esta famosa transición energética y esta idea de volver a las cavernas en pos de una utopía verde. Conviene sumar otro elemento a esta ensalada de levedad y estupidez: el loco. La pecera woke contiene mucho de todo esto. Todos los análisis políticos y sociológicos no alcanzan si no se entiende que hace muchos años hemos decidido, y esto a escala mundial, que el desequilibrio mental era una característica más, como tener pecas o ser petizo. Esta prostituida idea de diversidad genera un caldo de cultivo ideal. Tomemos el caso de Aileen, la nieta de Joseph Getty, el magnate petrolero, que ella solita financia al menos 35 entidades ecodelictivas como Just Stop Oil.
Aileen podría renunciar a su fortuna obtenida en base a su odiado petróleo e irse a vivir como una anacoreta, pero no. Ha preferido calmar su roto narcisismo, tratando de hacer horrible la vida de los demás. La movida de las organizaciones vandalizadoras pegotudas cuenta con varios financistas de las características de Aileen. En pocas semanas se supo que esta bolsa de gatos que financia estas organizaciones tenía a una Disney, un par de Kennedys, al menos 2 Rockefellers, mucho rico heredero de dudosa claridad mental y muchos dueños de empresas de energías alternativas, claro. Aileen escribió hace poco, abro comillas, financio el activismo climático y aplaudo la protesta de Van Gogh. La gente a menudo presenta teorías sobre mi motivación para participar en el movimiento climático. Mi motivación es clara, estoy luchando por un planeta habitable para mi familia y la tuya. Busco construir un futuro mejor. Soy hija de una familia famosa que construyó su fortuna con los combustibles fósiles, pero ahora sabemos que la extracción y el uso de combustibles fósiles está acabando con la vida de nuestro planeta. Prometí usar mis recursos para proteger la vida en la Tierra por todos los medios posibles. Cierro comillas de las palabras de Aileen. Cuentan las crónicas del corazón que a Aileen le ha dedicado mucho espacio, como a sus amigas Lady Di o Jane Fonda. Que esta pobre niña rica, ex nuera de Elizabeth Taylor, se volvió fanática del ecologismo después de su divorcio y para superar su adicción a las drogas. En sus propias palabras, ella dijo en un reportaje: ya había probado mantenerme limpia de muchas maneras, pero ninguna me había funcionado. Tenía un deseo desesperado de recuperarme y me di cuenta que ponerme al servicio de la causa climática posiblemente era mi única salida. Me mantengo limpia haciendo lo que hago. O sea, que para Aileen, tirar sopa de tomate sobre obras de arte vendría a ser su terapia. En fin, que los gustos hay que dárselos en vida, ¿no? La cultura woke necesita de la atipia y del caos para sobrevivir, pero también de una masa de frustrados que sostengan un incesante nivel de conflicto molecular. Hay que hacer muchos líos, como decía el Papa Francisco, y tal vez conseguir nuevas víctimas. Existe mucha gente con mucho para perder si se cae el ecodrama. ¿Por qué no incentivar un poco a esta masa frustrada, débil y furiosa? Están fanatizando a una importante porción de la población que a futuro no va a ser cautelosa, ni tendrá la espalda financiera o política que proporciona Aileen Getty. Los manifestantes que impiden incluso que pasen ambulancias mientras se pegan al asfalto por lo que ellos llaman el bien común, los que arruinan patrimonio, los que se sienten por arriba del resto de las personas, consideran que su causa los exime de las normas que atañen a simples mortales. Su regocijo ante la perturbación, su goce ante la angustia, habla mucho de su capacidad de vivir en sociedad. Consideran que su altura moral los legitima para decidir el destino de una vida o de una obra de Da Vinci. Si tu causa te resulta tan superior, ¿qué límite podrías tener? En el año 2015, un periodista, Ross Douthat, acuñó el término capitalismo woke al escribir un artículo para el New York Times. Según el periodista, esta era una forma adaptativa en que las élites apoyaban causas progresistas para mantener su influencia y no ser señaladas. Desde entonces, este mecanismo de control de daños no hizo más que crecer. Las élites deciden curarse en salud y evitar las antorchas, yendo hacia el corporativismo para sobrevivir y cogobernando sus intereses con la política, con los medios y con los sindicatos. Hoy las grandes corporaciones son los pilares de las causas de izquierda. Encontraron en el camino un sinnúmero de beneficios que devienen de imponer la ideología woke y usan el dinero de los accionistas y contribuyentes para esto. El capital se está desviando a causas que la gente nunca tuvo la intención de apoyar ni financiar por parte de este grupo pequeño de iluminados. Este proceso adaptativo ha rendido pingües ganancias y ahora la agenda de la izquierda consigue que las grandes corporaciones y las élites la consideren una inversión rentable. Los activistas woke son una pieza más en este escabroso y rentable pasatiempo de élites.
a pesar de haber hecho de las suyas en reiteradas ocasiones desde principio de año. Los miembros de estos grupos ultrafinanciados se acercan impunemente a las escenas de sus crímenes, con grandes frascos de alimentos y hasta con pastelería húmeda en un bolso gigante. Existe un video de una barricada, de un piquete, del grupo Insulate Britain, en el que aparece un policía diciéndole a los manifestantes que le avisaran si necesitaban algo. ¿Podemos pensar que se trata de un movimiento popular de abajo hacia arriba? No parece. ¿Alguno de ustedes, queridos oyentes, ha tratado de ingresar con una torta repleta de crema al Louvre en un bolso gigante? ¿Probó alguno de ustedes ponerse un chaleco refractario para ingresar a la Galería Nacional de Londres portando enormes latas de sopa de tomate y su correspondiente abrelatas, que es además un objeto punzante? ¿No fueron estas suficientes pistas para los guardias, que siempre están tan lejos de los activistas que solo llegan cuando ya arrojaron lo que tenían que arrojar y tuvieron tiempo de pegarse confortablemente? ¿No es clara la complicidad? Si nos guiamos por la forma en que la omnipotente locura woke viene avanzando, lo más seguro es que la próxima etapa no sea así de inocua y así de confortable. El activista pegadito usa la escala de valores que él mismo repudia como escudo protector. Es el clásico accionar de quien toma rehenes. Sabe que su enemigo está paralizado. Sabe que es impune frente a una civilización demasiado civilizada como para defender su civilización. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.